Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a todos nuestros participantes y a nuestros ponentes también, a los estudiantes que se encuentran también en el campus Popayán, a Marta, muchas gracias por haber participado, por estar participando de esta cátedra para la paz. Hoy con un tema denominado Diagnóstico del conflicto armado en Colombia. Sin duda alguna, la Cátedra para la Paz permite el desarrollo de las competencias en sus planes de cursos asociados a lectura crítica, asociados a resolución de conflicto, a cultura de paz, a todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿sí? Y obviamente, pues es transversal a todos los programas que ustedes vienen o a todos los cursos que ustedes vienen realizando en estos momentos. Esta es una actividad que se ha gestado a partir del año 2019. Iniciamos con el campus Neiva, quien tuvo en su momento la idea de realizar una cátedra, pero que se ha venido posicionando y se han venido uniendo varios campus, entre los que se encuentran pues Villavicencio, Popayán, Bucaramanga, Ibagué, también Bogotá, nos hemos articulado Neiva, Montería, Medellín y otros que sin duda alguna, a medida que pasa el tiempo, se vinculan a estas dinámicas multicampus, ¿sí? Entonces, aquí hoy les presentamos también a nuestro invitado especial desde el campus Popayán, el profesor Mario Alejandro Enríquez Ponce, y ya nuestra compañera Marta, pues, nos hará una presentación del profesor. Recordarles que está organizado por el Sistema de Información Bibliográfico a nivel multicampus y que ustedes van a tener la opción también de encontrar las grabaciones en el sitio y en nuestras redes sociales del Sistema de Información Bibliográfico. Bueno, sin más preámbulos, Martica, le cedo el espacio para que iniciemos la sesión, nos presente a nuestros ponentes y bueno, bienvenido nuevamente. La asistencia, Martica, entonces la dispondremos finalizando la sesión en el chat. Si tienen dudas y preguntas, por favor, levanten la manito o escriben en el chat. La idea es que no se vuelva de pronto algo que sea solamente del ponente, sino que sea algo más participativo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Judy. Buenas tardes para todos. Como mencionaba Judy, pues hoy nos acompaña el profesor Mario Alejandro Enríquez Ponce. Él es profesor tiempo completo del campus Popayán de la Facultad de Derecho. El profesor es politólogo, especialista en gobierno y políticas públicas, maestrante en gobierno y políticas públicas, asesor de entidades territoriales en temáticas de seguridad, convivencia ciudadana y seguridad pública. Es formulador de planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana. También es el autor del libro Confrontación armada entre las Fuerzas Armadas colombianas y las FARC, EP, un análisis de sus acciones de guerra del 2004 al 2014. Y sus áreas de investigación son seguridad nacional, seguridad pública, conflicto armado, violencia y políticas públicas. Los dejo entonces en compañía de nuestro profesor, el doctor Mario Enríquez Ponce. Profe, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Marta, y agradezco la asistencia a los estudiantes que están tanto de manera presencial como virtual. Agradezco la invitación a este espacio y que podamos entonces disertar sobre el tema propuesto en esta sesión de Cátedra para la Paz. Voy a proceder entonces a compartir unas presentaciones en la cual vamos a tener unas informaciones solamente de referencia y solicito amablemente a las personas que quieran participar puedan activar su micrófono y realizar las preguntas que sea del caso. Está preparada la temática para aproximadamente 40 minutos con la finalidad de que si en el trayecto de esta disertación no tenemos preguntas o observaciones, las podamos también realizar al final de la misma. Entonces, procedo con ustedes a presentar la pantalla. La idea entonces es que, como estaré con la pantalla ocupada en las presentaciones, en cualquier momento podamos abrir el micrófono y con mucho gusto estaré atento a resolver sus observaciones en particular. Regálenme por favor un segundo. Les solicito me confirmen si es visible
en este momento las presentaciones. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, la temática del día de hoy la hemos denominado Diagnóstico del conflicto armado en Colombia, en virtud del recrudecimiento de las acciones de confrontación armada y bélica que estamos viendo a nivel nacional, y siendo este un punto específico de la agenda política y de la agenda de gobierno de la actualidad. Básicamente, entonces, esta primera parte vamos a tratar de exponer muy brevemente 4 ideas referente a los marcos teóricos que han permitido a los académicos y a los científicos sociales interpretar el conflicto. La primera opción o la primera variante es la propuesta por Max Weber, sociólogo alemán, quien entiende el conflicto como un elemento extraordinario, es decir, atípico, no como un elemento permanente dentro de las organizaciones y sociedades humanas, sino que lo comprende como un atributo específico de algunas sociedades en particular. Normalmente, entonces, para Max Weber, entender el conflicto es como referirse a la atipicidad de las relaciones sociales y humanas, y parte del supuesto de que las relaciones humanas son inherentes a la sociedad y que, por tanto, el ser humano permanentemente tiene un comportamiento cooperativo con sus congéneres. El segundo postulado teórico, por el contrario, es propuesto por Carlos Marx, también de origen alemán y integrante de esta escuela crítica de la economía liberal, junto con Federico Engels. Entonces proponen básicamente dentro de la teoría marxista que los conflictos humanos y sobre todo los conflictos políticos y armados se asocian a los cambios inherentes a la sociedad, es decir, las sociedades no tienen una tendencia estática en su desarrollo y en su comportamiento histórico, sino por el contrario, los cambios estructurales o las transformaciones sociales normalmente están mediadas por elementos coyunturales violentos, pueden ser estos revoluciones o pueden ser efectos de transformación de instituciones económicas y políticas bajo el concepto de la lucha de clases. Una tercera posición es la propiciada por otro alemán, que es el autor de la teoría moderna de la guerra, que es el señor Carl Schmitt, quien fue también integrante del ejército prusiano, el cual comprendía los conflictos armados y en particular la guerra como una prolongación de las contiendas políticas. Para Schmitt, las sociedades tienen principios políticos y eventualmente confrontaciones frente a estos conflictos, y cuando estos no pueden ser dirimidos a través de la política, como a través de elecciones, como a través de la formación de partidos y movimientos políticos y eventualmente su confrontación, y al agotarse este camino de disertación política o de antagonismo político, eventualmente las diferentes posiciones políticas de una sociedad tienden a extenderse a la guerra como un instrumento para dirimir estos conflictos de origen político. Y una última perspectiva es la que entendemos a través de la teoría sistémica de David Easton, quien es un politólogo de origen americano, estadounidense, el cual propone que todas las sociedades en principio son conflictivas, es decir, que en donde hay una sociedad hay conflictos, sobre todo de aspiraciones y de intereses, y que la desigualdad en la distribución de los bienes, de los servicios y de los valores hace que las sociedades entren en tensiones y en perturbaciones, y que por tanto son las instituciones políticas, fundamentalmente las democráticas, las llamadas a atender esos conflictos. Y solamente cuando estas instituciones, en este caso el sistema político, fracasa en resolver esas controversias, eventualmente la violencia se hace presente en las sociedades. Como ustedes pueden ver, los marcos teóricos son variados y dependen del momento histórico en el cual se hayan construido y desde la perspectiva sociológica de la cual se parta y tengan base sus supuestos. En Colombia, entonces, la manifestación del conflicto armado no solamente ha sido una forma teórica de entender los cambios y el desarrollo de la sociedad. Si nosotros revisamos la historia republicana de Colombia, podemos por lo menos reconocer unos 6 o 7 momentos específicos en los cuales la violencia política y armada ha sido un factor decisivo en cómo comprendemos la realidad política del país en cada uno de estos momentos históricos. Una vez sucedió la batalla de el puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819, se da la formación formal
¿sí?, e institucional del Estado colombiano como una república. Tengamos en cuenta que previamente no estábamos conformados como un Estado, sino como un territorio colonial bajo la tutela y la intervención del Imperio Español. Una vez sucedió esta batalla y en los años sucesivos, la formación del mismo Estado en Colombia ya fue problemática. Esto es un síntoma o una característica permanente en todos los estados que surgieron durante el siglo XIX tras la derrota de los imperios coloniales aquí en territorio americano. La confrontación entonces entre centralistas y federalistas fue el primer conflicto grave que tuvimos que afrontar los colombianos para tratar entonces de escoger el modelo de sistema político y régimen de gobierno que se consideraba más beneficioso para estas repúblicas nacientes. Posteriormente, el segundo momento de las confrontaciones o del conflicto armado podría encapsularse básicamente durante todo el siglo, la primera mitad del siglo XX, con la confrontación entre liberales y conservadores. Se forman dos grandes partidos políticos y a pesar de que la escogencia de las autoridades político-administrativas se empezó a realizar de manera regular y democrática, el antagonismo ideológico, político y sobre la misma concepción económica de la sociedad entre liberales y conservadores llevó a la violencia permanente entre expresiones armadas de estos partidos políticos en la ruralidad colombiana. Este periodo entonces se conoce por parte de los historiadores y de los sociólogos como el periodo de la violencia. Cuando ustedes vean un texto en donde se utiliza el término la violencia con mayúscula inicial, nos referimos al periodo específico de confrontación entre las expresiones armadas del Partido Liberal y el Partido Conservador. Esta etapa se cierra entonces con el magnicidio del candidato presidencial por el Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948 en Bogotá, en la cual llegamos al momento culmen de las manifestaciones violentas interpartidistas. A partir de esa fecha, entonces, ya no hablamos de solamente la expresión armada del Partido Liberal y Conservador, sino ya de la formación específica de estructuras armadas que confrontan al Estado. Recordando entonces que después de la muerte de Gaitán se van a suceder una serie de gobiernos conservadores que van a tratar entonces de mantener el statu quo político, económico y social de la entonces República de Colombia, pues una república joven, recién nacida y con muy poca experiencia en dirimir conflictos. Esto se va a exacerbar entonces durante la década de 1950 hasta bien entrada la década de 1960 con la expansión de los cultivos de marihuana y amapola, que son los primeros comienzos del narcotráfico en Colombia y que permitirán entonces a las guerrillas ya no liberales, sino denominadas insurgencias, en la década del 60 expandir sus áreas de influencia. Es en esta década, en 1960, cuando surgen los primeros movimientos guerrilleros en Colombia de una orientación socialista o marxista-leninista y maoísta. En el caso del maoísmo tenemos al Ejército Popular de Liberación EPL, en el caso de las guerrillas marxistas-leninistas propiamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mientras que otras de una orientación un poco más hacia el centro y hacia la teología de la liberación, como propiamente el M-19, ya estas tres estructuras desactivadas o por lo menos desarticuladas en su brazo militar en la actualidad colombiana. El quinto momento entonces es la década de 1980 y es con el crecimiento del cultivo de la hoja de coca y su transformación en clorhidrato de cocaína, la que relega un poco la lucha contra insurgentes, es decir, contra las guerrillas y enfrenta al Estado colombiano contra los carteles del narcotráfico, siendo estas unas expresiones no solamente armadas, sino de economía ilegal, que van a poner en jaque fundamentalmente casi una década completa al Estado colombiano y al establecimiento institucional, permitiendo que el conflicto se degradase aún más. Es decir, los conflictos van convirtiéndose en expresiones más violentas en la medida en que los contendores tienen acceso a mayores recursos. Si bien entonces las guerrillas de la década del 60 se habían empezado a financiar con recursos del narcotráfico, de la marihuana y amapola, pues los costos internacionales de la cocaína en 1980 le permiten a los grupos de narcotráfico tener un afluente permanente de recursos en dólares americanos y su fortalecimiento armado y su capacidad de hacer daño
eventualmente pudieron derruir la institucionalidad del Estado y sobre todo permearla, lo que significa tener la capacidad de influir en elecciones, de tener senadores, de tener representantes a la Cámara, de tener gobernadores, alcaldes, autoridades que quedaron al servicio del narcotráfico. Ya en la década de 1990, cuando se acaban los carteles, es decir, la guerra entre los mismos carteles y la confrontación estados-carteles de narcotráfico, lleva a la captura o finalmente a la desarticulación de estas estructuras. El control del narcotráfico, de la cocaína y de la hoja de coca, entonces pasa de las expresiones del narcotráfico, los cárteles, hacia las insurgencias y las autodefensas Unidas de Colombia, que será la denominación posterior a todas las expresiones del paramilitarismo. Durante la década del 90, entonces, el conflicto regresa a la ruralidad, pero con proporciones mayores, en el entendido en que el narcotráfico le permitió fundamentalmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ya en este caso FARC-EP, Ejército del Pueblo, en desdoblar sus frentes y tener la capacidad militar de confrontar de manera directa al Estado. Esto llevó, por ejemplo, a la toma guerrillera de municipios completos y del control físico del territorio durante mucho tiempo y finalmente destruir la institucionalidad del Estado en esas zonas rurales. Eso nos lleva entonces que ya en el año 2000, cuando estas guerrillas y sobre todo la expresión paramilitar logró cooptar una parte muy importante del territorio colombiano, durante y después del fracaso de las negociaciones de paz con el expresidente Andrés Pastrana y las entonces FARC-EP, los diálogos del Caguán fracasan, se reencaucha o se rediseña la doctrina militar en Colombia, la comprensión del narcotráfico, y se dejó de denominar entonces una guerra contra guerrillas o contra insurgente para transformarse bajo unos paradigmas teóricos de la guerra antiterrorista. Esto entonces se hace durante la primera presidencia y la segunda presidencia de Álvaro Uribe Vélez, quien exporta los contenidos de la guerra antiterrorista que se libraba, por ejemplo, en Estados Unidos, en Medio Oriente, contra Al Qaeda y otras organizaciones, hacia el territorio colombiano, lo cual entonces degrada aún más el conflicto porque no se toma las insurgencias propiamente como una organización político-militar, sino un grupo terrorista con el cual eventualmente no se podría negociar. En este periodo fracasan todas las negociaciones con las insurgencias y únicamente en el año 2003 se empieza con la desmovilización de las expresiones del paramilitarismo. Sobre todo entonces tenemos en cuenta que la confrontación insurgencias, paramilitarismo-Estado, pues generó una cantidad importante de víctimas del conflicto que lo vamos a ver en cifras en los siguientes minutos. Y el último momento que podríamos decir es prácticamente el momento que vivimos en la actualidad y se refiere al proceso de negociación con las antiguas FARC-EP, hoy extintas como organización político-militar, y el escenario de conflicto, de recrudecimiento del conflicto posterior a la desmovilización o dejación de armas de este grupo. ¿Cómo es posible entonces que nosotros podamos medir los efectos del conflicto? El conflicto se puede medir en diferentes dimensiones, como por ejemplo la degradación de las instituciones del Estado, la cooptación de las instituciones del Estado por parte del narcotráfico y organizaciones terroristas, el homicidio de líderes sociales. Puede medirse también en la degradación ambiental porque justamente las actividades que se convierten en rentas criminales, como la explotación ilegal de recursos mineroenergéticos y la misma expansión de los cultivos de uso ilícito, pues van también deteriorando el ambiente. Es decir, cuando hablamos del conflicto en su integralidad, no solamente se puede medir a través de la dimensión de la afectación de los derechos y de la vida de las personas, sino en diferentes dimensiones. Sin embargo, una posible medición que se supone es más objetiva sobre las personas que son víctimas directas e indirectas del conflicto armado, se refieren entonces a la violación sistemática de los derechos humanos y a las infracciones al derecho internacional humanitario. Según el Registro Único de Víctimas, de donde hemos extraído las presentaciones, las imágenes que ustedes ven en pantalla, con fecha al día de ayer, Colombia ha reconocido como víctimas a aproximadamente 9.681.000 personas. Si agarramos entonces y la comparamos esta cifra
con los más de 52 millones de colombianos, que es la estimación demográfica que tiene el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE para el año 2024, este número correspondería a aproximadamente el 18.4% del total nacional. De esas más de 9 millones de víctimas, solo es posible atender a 7.617.000. El resto de personas que aparecen aquí como sujetas de no atención o no sujetos de atención son personas que eventualmente fueron víctimas de homicidio o que sobrevivieron al conflicto armado y fallecieron esperando la atención del Estado. Son personas que fueron desaparecidas y que por tanto no pueden entonces ser reparadas de manera directa ni ser atendidas de manera directa. De esos 9 millones de personas, aproximadamente 2 millones de personas no pueden ser reparadas. Si revisamos entonces el primer gráfico, nos dice que las víctimas del conflicto armado están divididas o se pueden dividir por su orientación y su reconocimiento de género, siendo entonces el grupo mayoritario de víctimas las mujeres, con casi 5 millones. Está por encima de los hombres con 50.000 víctimas aproximadamente, mientras que los grupos de orientaciones sexuales diversas, como la población LGTBI, pues tiene una proporción menor de incidencia con un poco más de 6.000 casos. Si vemos entonces la distribución por pertenencia étnica, sorprende el área azul del gráfico con un 80.7%, donde nos dice que las personas víctimas, casi 7.800.000 personas, no tienen una pertenencia étnica. Aquí hay que recordar que hasta el momento, a pesar del reconocimiento del campesinado como un sujeto de protección especial de derechos, que es un avance normativo que se ha logrado en el presente gobierno nacional, la distribución o el reconocimiento de los grupos étnicos está dividido entre negros o afrocolombianos, indígenas, gitanos rom, palenqueros, afrocolombianos, raizales, indígenas acreditados, palenqueros acreditados y negros acreditados. ¿Qué significa acreditados? Que tienen el reconocimiento del Ministerio del Interior. Eso hace entonces que la población urbana y la población campesina no se diferencien. Si nosotros desagregásemos ese casi 8 millones de personas, seguramente encontraríamos que el grueso de las víctimas está en el campesinado colombiano, en las zonas rurales donde el conflicto armado ha sido mucho más intenso que en las mismas ciudades. En este caso Profe, también qué llama la pena, atención. hay un estudiante que tiene la manito levantada. Sí, por supuesto, estoy atento. Andrés Llanza, sí señor. Bien pues, Andrés. Muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Un saludo muy fraternal al profesor, solamente haciendo una claridad frente a lo étnico. El sujeto como el campesinado no puede estar dentro de las cosas étnicas porque el campesinado no es étnico, es cultural, es un sujeto especial de protección de derecho, pero bajo la figura cultural. Por eso dentro del campesinado entran indígenas, campesinos, run y hasta las mismas otras poblaciones, debido a que no, o sea, como hacer esa claridad. Correcto. Debido a que Muchas gracias, Andrés. ¿vale? Ok. En efecto, el reconocimiento que se ha realizado por las Naciones Unidas y el Estado colombiano reconoce al campesinado no como un grupo étnico, porque la pertenencia étnica comporta diferentes aspectos que el campesinado no los tiene. Se ha hablado de una cultura frente al trabajo de lo rural, al trabajo del agro, pero no como una pertenencia étnica, teniendo en cuenta que lo étnico también está relacionado con la filialidad de estos grupos en sus características genotípicas y fenotípicas. En este caso, por ejemplo, lo que sí sorprende es que el registro único de víctimas no discrimina a la población entre rural y urbana, lo que permitiría entonces entender un poco más a profundidad la diferencia de la afectación entre las personas que viven en la ciudad y las que viven en el campo, y por eso también entonces como campesinos o no campesinos. Sin embargo, frente a la medición que está realizando el registro único de víctimas, las variables que vemos en pantalla son las que están actualmente activas. Muchas gracias. Frente al ciclo vital, entonces aquí tenemos una división por grupos etarios. La primera entre 0 y 5 años, 6 y 11 años, 12 y 17 años, 18 a 28, 29 a 60 y 61 o más, donde encontramos que el grueso de las víctimas o de las personas afectadas directa o indirectamente por el conflicto armado son un poco más de 4 millones, con la población entre los 29 y los 60 años.
No obstante, si nosotros hacemos una sumatoria, esto correspondería al 42%. Si sumamos, por ejemplo, las personas entre 12 y 17 años y entre 18 y 28 años, perdón, estaríamos con casi 3 millones de personas, es decir, hay una cantidad importante de jóvenes que sufren el conflicto armado, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la categoría DANE para los jóvenes reconoce que una persona es joven entre los 18 y los 28 años, hasta que se cumplen los 28 años, mientras que los 18 a los 14, adolescente, y por debajo de los 14 años como niño o niña. Entonces, en este caso, por ejemplo, el grueso de la población que se ve afectada, por supuesto, está entre los 29 y 60 años, la población adulta, pero en sumatoria desde los 12 y los 28 años hay una porción importante de la población afectada por este fenómeno. Sobre todo, por ejemplo, en los casos de reclutamiento ilegal, teniendo en cuenta que si bien el derecho internacional humanitario establece que tanto los estados como cualquier expresión armada puede reclutar personas mayores de 14 años, también pues es recurrente los casos de reclutamiento de personas menores de 14 años. Para el caso del Estado colombiano, el ingreso a las fuerzas militares y de policía solamente es permitido después de los 18 años, acatando el derecho internacional humanitario. En el caso de la distribución por discapacidad, el 95.7% de las personas declararon no tener una discapacidad en particular, mientras que un número importante de 117.000 personas por lo menos reportaron tener una discapacidad física, lo que dificulta también el acceso a los servicios del Estado en materia de reparación. Frente a los hechos victimizantes, ustedes ven aquí en el cuadrito morado cuáles son los hechos victimizantes más recurrentes en todo el conflicto. En la primera columna tenemos el hecho victimizante, en la segunda el total de víctimas en su número general, el porcentaje de ese número de víctimas sobre el total de víctimas del conflicto y sobre el total de la población. Esta última estimación se realizó utilizando como base el total de población colombiana para el año 2024, un poco más de 52 millones de habitantes. El primer hecho victimizante es el desplazamiento forzado, y normalmente asociado al desplazamiento forzado es la pérdida de bienes muebles o inmuebles. Es decir, la persona que se ve desplazada eventualmente pierde sus enseres. Y esto nos lleva entonces que por lo menos el 79% de las víctimas han sido desplazadas de sus territorios de origen. El segundo fenómeno o hecho victimizante más importante, y este es un buen indicador de la magnitud del conflicto armado en Colombia, es las personas víctimas de homicidio, con un poco más de 1 millón de personas. Recordemos que el registro único de víctimas lleva un registro permanente desde 1985 hasta la fecha, por lo cual las víctimas anteriores son muy difíciles de acreditar como víctimas y eventualmente difíciles de reparar, por lo cual entonces siempre partimos del supuesto de que hay subregistro. ¿Sí? El registro se hace de manera voluntaria por parte de la persona, es decir, la persona que no requiere o no quiere recibir la reparación del Estado simplemente no está obligada a reconocerse como víctima. En este caso, estas personas representan el 10% de las víctimas y si fuesen entonces sobre el total poblacional, el 2.1% de la población. Es decir, de la población que tenemos actualmente, de cada 100 habitantes, eventualmente 2 habrían muerto en relación con el desarrollo del conflicto armado. Y tenemos otros pues que son gravosos también, como las amenazas con 690.000 personas, desaparición forzada con 195.000, una cifra que es polémica teniendo en cuenta que ya el informe de la Comisión de la Verdad ha establecido una afectación mayor del conflicto por encima de las cifras del Registro Único de Víctimas RV. En la gráfica ustedes están viendo la distribución quinquenal, es decir, por periodos de 5 años, de ocurrencia de hechos victimizantes o eventos, que es la barra azul oscura, mientras las víctimas que se producen en esos eventos. Podemos entonces encontrar que el periodo de recrudecimiento del conflicto armado, comprendido entre el año 2001 y 2010, que prácticamente son los años de los 2 periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, donde se recrudeció el conflicto y la confrontación armada contra las FARC-EP y otras estructuras ilegales,
fueron los periodos donde se produjeron un mayor número de víctimas. En el año, por ejemplo, entre 2001 y 2005 se reportan 3.286.000 víctimas, de 2006 a 2010 2 millones casi 200.000 víctimas, y en el periodo 2011-2015, que propiamente son los periodos presidenciales ya del expresidente Juan Manuel Santos Calderón, se va reduciendo potencialmente tanto el número de eventos como el número de víctimas directas e indirectas del conflicto. Ya por lo menos si nosotros revisamos lo que es las dos últimas partes del gráfico, 2016 a 2020 y 2021 a 2025, después de la firma del acuerdo de paz, pues las cifras de víctimas y hechos victimizantes decayeron. Esto quiere decir que en este periodo las acciones bélicas también han decrecido y por lo tanto la afectación de la población civil y de los integrantes de las fuerzas militares y de policía. Veamos, por ejemplo, que estas cifras, las que son incluso 2011-2015 menores a las de 1996 al 2000, periodo de la presidencia de Pastrana, donde se suponía que se podría cerrar el conflicto armado con las FARC-EP a través de los diálogos del Caguán. Esto nos habla entonces que entre más confrontación militar abierta, pues eventualmente los daños colaterales a la población civil y a sus bienes y a sus derechos son más ostensibles, se van a relacionar entre más conflicto, entre más confrontación entre las fuerzas del Estado y fuerzas irregulares, mayor número de víctimas. ¿Cómo esto se ha transformado en la actualidad? ¿Qué ha hecho el Estado colombiano para encontrar salidas negociadas al conflicto armado? Seguramente, pues, el proceso de paz con las FARC-EP es el que tenemos presente en este periodo reciente, justamente por su trascendencia histórica. Pero previamente, por ejemplo, se realizaron otros procesos de negociación, como por ejemplo el proceso de paz con el M-19, que culmina en 1990 y utilizó elementos de indulto a través de amnistía de los delitos cometidos por los exintegrantes del movimiento M-19 y eventualmente la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente, de la cual es producto la actual Constitución Política de Colombia. El proceso de paz con el EPL también fue iniciado en 1991 y se terminó con un proceso de amnistía, es decir, de perdón e indulto de los delitos cometidos por los integrantes de esa organización. Esto fue un proceso prácticamente correlativo realizado con el movimiento Quintín-Lame, siendo esta una expresión guerrillera indígena que empezó acá en el departamento del Cauca y que eventualmente también, después de un proceso de desmovilización y entrega de las armas, pasaron a un proceso de reintegración. Aquí, por ejemplo, la data de los procesos de paz con las FARC no lo podemos considerar un proceso continuo, ¿no?, ininterrumpido, sino un proceso lleno de interrupciones. Se hicieron esfuerzos en el gobierno del expresidente Samper, posteriormente Pastrana, se sentaron unas bases de negociación en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y se fracasó. Finalmente, después de casi 20 años, en 2016 se pudo firmar el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, pues el cual está vigente, también denominado el Acuerdo de Colón. En este caso, este proceso de paz con las FARC, del cual nos referiremos un poquito más adelante, pues es el único que no utilizó elementos de amnistía política e indulto, sino de justicia transicional con un modelo innovador. En el caso, por ejemplo, de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue un proceso muy rápido, iniciado en el 2003, y a través de la Ley de Justicia y Paz se permitió entonces la entrega de las armas y el desmonte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hay autores y hay periodistas, pues, que afirman de que si bien hubo una entrega de armas aparentemente oficial, pues las estructuras sucesoras básicamente lo que hicieron fue cambiar de brazalete y cambiar de comandantes para seguir entonces delinquiendo en los territorios de influencia de las antiguas AUC. Y actualmente, como lo podemos ver, pues está el proceso de paz con el ELN, que se inició en el 2017, se vio suspendido durante los 4 años del gobierno del expresidente Iván Duque, y actualmente reiniciado por el gobierno nacional, el cual todavía no tiene algunos elementos de indulto o de justicia definidos. Sin embargo, sí hemos entonces realizado aproximadamente 6 procesos de paz, uno de ellos exitoso o 2 de ellos exitosos, el del M-19 y el de las FARC-EP. ¿Cuáles son las condiciones que permiten entonces que el conflicto armado continúe?
Para eso nosotros debemos revisar qué fue lo que se firmó en La Habana. Y un desconocimiento generalizado del acuerdo final, no solamente en la academia, sino en las instituciones públicas y en quienes ejercen un poder político administrativo en el país. En primer lugar, si bien el acuerdo final se considera una serie de acuerdos políticos, estos no se enfocaron únicamente a la dejación de armas de las antiguas FARC-EP y su sometimiento a la justicia, sino en establecer unos pilares de reformas estructurales que la mesa de negociación consideró como las causas estructurales del conflicto armado. ¿Sí? Entonces, no solo se negoció el cese al fuego, la dejación de armas y el sometimiento a la justicia, como se hizo con otros grupos, sino propiamente la realización de unos programas de reforma que los vamos a ver en los siguientes minutos. Este acuerdo, si bien se firmó por el gobierno de Colombia en representación del Estado colombiano y las antiguas FARC-EP, es un tratado de carácter vinculante a toda la sociedad, es decir, no solo compromete al gobierno de esa época, sino al Estado en su integralidad, en su institucionalidad y a toda la sociedad colombiana. Muchos analistas se preguntan por qué se está negociando de nuevo la paz con las disidencias de las FARC si se firmó un acuerdo. Pues prácticamente no se puede afirmar que las disidencias de las FARC-EP son las mismas FARC-EP, porque entonces ya el acuerdo se suscribió y ninguna de sus partes puede quedar abierta a una nueva negociación o renegociación. ¿Sí? Este acuerdo final también, a pesar de haber sido rechazado en el plebiscito convocado entonces por el presidente Santos, fue modificado, concertado con las partes y se incorporó al bloque de constitucionalidad, es decir, que las disposiciones del acuerdo están al nivel de las normas de la Constitución política y por tanto el cumplimiento de ese acuerdo se entiende como de carácter obligatorio para los gobiernos sucesivos después de la firma, al menos durante 15 años, los cuales eventualmente pueden ser prorrogados. Esos puntos del acuerdo fueron 6, que yo se los resumo entonces con el nombre del acuerdo en particular y las problemáticas a las cuales se relacionaron, es decir, qué buscaba cada uno de esos puntos del acuerdo solucionar como causa estructural del conflicto. El primer punto, entonces, se denominó hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, y se centró en una problemática de calado, de gran calado en esta realidad política colombiana, que es el acceso, la tenencia y la formalización de la tierra. Vamos a ver unos datos a continuación. El segundo es la participación política, se le denominó apertura democrática para construir la paz, y la problemática tenderá a la exclusión política de las minorías, tanto políticas como étnicas, la persecución de la oposición política. Recuerden que recientemente el Estado colombiano ha sido declarado como responsable del exterminio de la Unión Patriótica, un movimiento político derivado del antiguo M-19 y, por supuesto, en este momento la persecución de los excombatientes de las FARC y la segregación política de sus organizaciones partidistas, la participación de esas FARC-EP ya no como un grupo militar, sino como un grupo político dentro del sistema político y de partidos. El tercer punto, fin del conflicto, entonces se centró únicamente en la confrontación armada entre el Estado y las FARC-EP, llegar a acuerdos que permitiesen cesar el fuego, entregar las armas y evitar que la violencia armada o el conflicto armado sea una expresión política. Es decir, que la institucionalidad evite que toda disputa política se transforme en un conflicto armado. El cuarto punto, que es uno de mayor relevancia durante el acuerdo o para todo el acuerdo, es la solución al problema de las drogas ilícitas, centrado en resolver la problemática del narcotráfico. El quinto punto, que es de un interés superior para los estudiosos del derecho, que es el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, lo cual entonces se centró en la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Aquí se incluye la Jurisdicción Especial para la Paz, hoy denominada Justicia Especial para la Paz, y el compromiso para la no violación de los derechos humanos por parte del Estado. Las problemáticas eran la vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado, si bien entonces hay una serie de instrumentos normativos y de política pública para la reparación de las víctimas, pues la implementación de la política pública de víctimas ha dejado unos altos niveles de vulnerabilidad de estas personas. También, asimismo, se trató entonces de solucionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de agentes estatales como no estatales, el ocultamiento de la verdad
y la revictimización de las personas, es decir, las víctimas que no tienen acceso a los servicios básicos del Estado permanentemente se ven revictimizadas en situaciones de desigualdad, exclusión y pobreza. Y por último, el punto sexto, sobre la implementación, verificación y refrendación, la problemática a resolver era la transformación de las instituciones del Estado colombiano para tener instituciones preparadas y listas para la implementación del acuerdo y la consolidación de la paz. Entonces, frente al primer punto que nos dice el acceso, tenencia y formalización de la tierra, aquí hemos tomado unos análisis de Oxfam y algunas cifras del Instituto IGAC. El primer punto se refiere entonces a las debilidades en el acceso, la formalización, la propiedad o titularidad de la tierra y el uso de la tierra de Colombia. A pesar de la firma del acuerdo de paz, según este análisis, y los datos que nos aporta el Censo Nacional Agropecuario, se nos indica que Colombia es el país con mayor concentración de tierras en toda América Latina. Estos expresan los siguientes datos: el 1% de las fincas de mayor tamaño conforman el 81% de las tierras fértiles y productivas de Colombia, el 1%. Es decir, que estas fincas son de una extensión mayoritaria. El 19% de la tierra restante se reparte en el 99% de los propietarios. Y estamos hablando de personas propietarias o que tienen alguna forma de acceso a la tierra. Entonces, estamos excluyendo a la población que no tiene acceso. Entonces, ahí ya vemos entonces que la desigualdad en el acceso, la formalización, el uso y la titularidad de la tierra se mantiene. A pesar de la firma del acuerdo, el Estado colombiano no ha avanzado en materia de la reforma rural integral. El 0.1 de las fincas de más de 2.000 hectáreas ocupa el 60% de toda la tierra. Entonces son grandes fincas, normalmente desaprovechadas en su potencialidad productiva y que están en manos de unos pequeños propietarios, muy poquitos propietarios. El territorio nacional mide 114 millones de hectáreas, lo que implica entonces que el 54% de esas 114 millones de hectáreas del territorio nacional está en manos de privados y no del Estado. Es decir, el Estado es un propietario minoritario del territorio nacional. Según el IGAC, el 25% de esos propietarios privados son los dueños del 95% del territorio. Persiste entonces una vulnerabilidad de la población campesina que ha sido desplazada. El COMPES 4031 de 2021, que es un COMPES relativo a la implementación de la política de víctimas, reconoce que el 63% de las 8 millones de personas registradas bajo la rotulación de campesinado se mantienen bajo la línea de pobreza y el 28% de los campesinos desplazados está en el rango de pobreza extrema, es decir, que se confluyen en varios elementos o varias situaciones. El desplazamiento, la carencia de la tierra y estar por debajo de las líneas de pobreza. Entonces, eventualmente, el Estado colombiano no ha logrado solucionar la problemática del punto 1. Entonces, eso nos dice que una de las causas estructurales del conflicto, la desigualdad del acceso a la tenencia, a la titularidad y el uso de la tierra, sigue vigente. Entonces, no podemos esperar que el conflicto armado se acabe si la causa estructural de la tierra sigue entonces generando problemática social y política. En el caso entonces del punto 2, que ustedes lo ven en pantalla, participación política, apertura democrática, podemos encontrar entonces que si bien formalmente somos un sistema de partidos multipartidista, democrático, celebramos las elecciones de manera periódica, abierta y pública, los líderes y defensores de derechos humanos, que son los impulsores de las transformaciones en la ruralidad y en el común de las personas, siguen siendo víctimas de homicidios selectivos. Estas cifras son tomadas del Instituto Indepaz, teniendo en cuenta que el acceso a los datos oficiales por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre los homicidios de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos es un registro que no se encuentra público. Es decir, no hay transparencia en la información hacia la ciudadanía de cómo y cuánto afecta este fenómeno. Por lo tanto, algunas organizaciones no gubernamentales como Indepaz realizan un seguimiento permanente, sin embargo, con una metodología pues mucho más laxa a la que podría tener una institución del Estado. Si nosotros vemos entonces en los últimos 4 años, las cifras de 2024 por supuesto están con fecha de corte al mes de abril,
tenemos una tendencia importante de crecimiento de los homicidios de líderes sociales y de excombatientes de las FARC-EP. La gráfica nos demuestra entonces que de 2021 pasamos de 214 casos a 231 en 2022 y a 232 en 2023. ¿Esto cómo se relaciona con la participación política? La participación política no solamente es el voto y ejercer el derecho a elegir y a ser elegido, sino impulsar procesos sociales. Y esto entonces es una problemática que, a pesar de la normativa, que a pesar de tener unas fuerzas militares y de policía capacitadas para la prevención y la atención de estos fenómenos y estos delitos, son casos recurrentes en toda la geografía nacional. En el caso del departamento del Cauca, el Cauca por lo menos es el tercer departamento con el mayor número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, y también un departamento donde el homicidio de los excombatientes de la paz o firmantes de la paz justamente siguen siendo víctimas de persecución, amenaza y homicidio. Entonces no hay garantías para la participación política directa y, por supuesto, las minorías políticas siguen estando en riesgo en un sistema de partidos que está cooptado por grandes partidos políticos con capacidades económicas importantes. ¿Qué sucedió entonces después de la dejación de armas en el año 2016, cuando ya se firma el acuerdo, las FARC dejan las armas? ¿Qué sucede en materia entonces de confrontación? Veamos entonces tres grandes estructuras armadas que han transitado en algunos casos hacia la dejación de armas o la desmovilización, y sobre las cuales también se han creado disidencias o grupos que se separan de su organización original. En el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia, que de acuerdo a lo que ya hemos visto en el 2013 realizaron su proceso de desmovilización y reintegración, por lo menos podemos identificar tres grandes estructuras sucesoras. El Clan del Golfo, que está en el Urabá antioqueño, las bandas criminales BACRIM, que son entonces organizaciones criminales más pequeñas asociadas con el narcotráfico, presentes en las ciudades y en el campo, y por supuesto las autodefensas gaitanistas de Colombia, quienes son entonces autodenominados AGC y han sido reconocidos por el Estado colombiano como estructuras sucesoras del paramilitarismo. Si bien el Ejército de Liberación Nacional no ha transitado a la dejación de armas o la desmovilización, algunas de sus estructuras han optado por formas de actuación ilegal y por un mando diferente al del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y vemos, por ejemplo, una disidencia ubicada en el norte de Santander, conocida como los Pelusos. Y de estas FARC-EP, pues tenemos dos expresiones muy grandes sobre las cuales incluso estamos desarrollando una confrontación armada abierta, que es el denominado Estado Mayor Central. Le ponemos la palabra GAOR, que significa Grupo Armado Organizado Residual. Estas estructuras entonces se han desarrollado desde el año 2017 y fueron las estructuras armadas que no suscribieron el acuerdo de paz y que decidieron seguir en las armas. Con el crecimiento del narcotráfico, estas estructuras han reclutado a nuevas personas y cada vez son más fuertes en el control y la influencia en los territorios de Colombia. De estas entonces antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, podemos reconocer los siguientes frentes activos en la geografía nacional: el Frente 41 Cacique Upar, el Bloque Comandante Jacobo Arenas, presente en el suroccidente de Colombia, el Bloque del Magdalena Medio, denominado Camarada Gentil Duarte, el Bloque Oriental, denominado Jorge Briceño, el Bloque Suroriental y el Comando Conjunto de Oriente. Es decir, por lo menos 6 grandes organizaciones bajo un mando y control establecido del Estado Mayor Central que están en todo el país. Y aparte tenemos otras disidencias que se llaman Segunda Marquetalia, que son las formaciones armadas de los antiguos firmantes de paz que reincidieron en el delito, es decir, firmaron la paz y volvieron a las acciones armadas, mientras que los primeros nunca dejaron las acciones armadas. Esta tabla la hemos construido con el seguimiento de prensa, de algunos artículos de internet y también de un informe preparado por la Fundación Ideas para la Paz. De esta misma fuente entonces están los dos gráficos que ustedes están viendo actualmente en pantalla y se refieren a la estructura y las áreas de influencia del Estado Mayor Central.
Acuérdense que entonces el gobierno del presidente Petro sentó unas mesas de negociación y se calcula que durante esas mesas de negociación este grupo armado, Estado Mayor Central, disidencia de las antiguas FARC-EP, por lo menos violó en 700 u 800 veces el cese al fuego bilateral. ¿Esto qué implica? Haber atacado estaciones de policía, tropas del ejército, tropas de la armada, tropas de la Fuerza Aérea, población civil, por lo cual actualmente esa mesa de negociación está suspendida y las acciones y operaciones militares ofensivas de las fuerzas militares y de policía del Estado están activas en todo el territorio nacional, pero sobre todo contra este sector que ustedes ven en amarillo, denominado Bloque Comandante Jacobo Arenas. Seguramente las personas que están en Popayán son testigos que desde que se declaró entonces el cese de las hostilidades, el retorno a las hostilidades y a las operaciones ofensivas, aquí en el suroccidente del país, la presencia militar y el desarrollo de operaciones es permanente durante los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Escuchamos permanentemente las aeronaves de apoyo de fuego cercano, pues hacer sus actividades propias de desarrollo de operaciones. Hace más de una semana nos reportaron 4 soldados de Ejército Nacional asesinados en el Cañón del Micay. Las operaciones se sostienen en este sector, afectaciones a la población civil por la activación de artefactos explosivos improvisados, hostigamientos a las estaciones de policía, afectaciones en la vía, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros vemos entonces el mapa, aquí podemos revisar cuáles son las estructuras que comprenden cada uno de esos bloques o de macroestructuras y su presencia en una parte muy importante del territorio nacional y cómo están conformadas actualmente según la Fundación Ideas para la Paz. Esto entonces nos dice que la confrontación armada, ese punto 4 del acuerdo, tampoco ha tenido una solución permanente. Y no podemos entonces obviar que el incumplimiento del punto 5 soluciona el problema de las drogas ilícitas. Fracasó y eso ha incidido entonces que el narcotráfico se refuerce, crezca e incluso exponencialmente en todo el territorio nacional. Esto se puede explicar, por ejemplo, con las cifras de las hectáreas cultivadas con hoja de coca. Partimos aquí del principio que en sí la planta de hoja de coca no es el problema, sino que el problema radica en su transformación en un estupefaciente que permite justamente desarrollar el narcotráfico como una actividad delictiva contenida en el Código Penal colombiano y que además se transforma en la principal fuente de recursos y de financiación de los grupos armados ilegales en Colombia. La serie de datos la hemos tomado del Observatorio de Drogas de Colombia, Ministerio de Justicia, Ministerio de Justicia y del Derecho y del Programa de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es decir, son cifras oficiales y verificadas por las Naciones Unidas. ¿Sí? Tiene la manito levantada Andrés Llanza. Andrés, siga, por favor. Dale, profe. No, quería hacer como una precisión. Es que mencionaste, digamos, como el actuar del Estado Mayor Central frente a Colombia, pero mencionaste 4 grupos más. Entre ellos, ¿Sí? pues el ELN, la Segunda Marquetalia y las AGC o BACRIM o Clan del Golfo, que al final son discursos institucionales y vienen siendo el mismo paramilitarismo en Colombia. Pero entonces no sé si lo vas a mencionar más adelante o solamente, digamos, se hizo direccionado, digo yo, frente a solamente un grupo, algún ejemplo y seguir la cátedra, era como para precisar esa información. Sí, no, no hay una georreferenciación oficial teniendo en cuenta que el conteo de la amenaza hace parte de los productos de inteligencia de todas las agencias de inteligencia asociadas a las fuerzas militares, pero rápidamente el Clan del Golfo está en el Golfo de Urabá, el nordeste antioqueño, las bandas criminales en las ciudades y en los centros urbanos mayormente afectados por el tráfico de estupefacientes. Aquí podríamos tener Bogotá, Cali, Medellín, ¿sí? Barranquilla, entre otras, las autodefensas gaitanistas de Colombia en lo que es Antioquia y la frontera con el departamento del Cesar y el Chocó, el norte del Chocó. En el caso de las disidencias del Ejército de Liberación Nacional, los Pelusos, en el departamento del norte de Santander, el Ejército de Liberación tiene 2 grandes focos que son norte de Santander y Santander, el Catatumbo, y el suroccidente de Colombia,
que es Cauca y Nariño, y una parte muy pequeña del Putumayo a través del macizo colombiano. Este Estado Mayor Central, que ya lo hemos visto su ubicación y georreferenciación, y la segunda Marquetalia en zonas de confrontación, donde está confrontándose el ELN y el Estado Mayor Central, es decir, una estructura muy pequeña, reducida, con la cual se sostienen las mesas de conversaciones y de diálogo, pero que eventualmente no han tenido la capacidad de cooptar grandes territorios. En el caso del Cauca, tenemos entonces unas expresiones de las disidencias en el corredor Cajibío, Morales, Suárez, Buenos Aires, y en el andén del Pacífico, el Tambo, Argelia y López de Micay. Son muy sectorizadas, muy pequeñas, no tienen un control de área específico como el que vemos en pantalla, ¿vale? En este caso, entonces, retomando lo que estábamos viendo sobre el comportamiento del narcotráfico, tenemos de 42 departamentos, por lo menos presencia de cultivo de hoja de coca en 22 departamentos. Los que están marcados en rojo, que son Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, son los 5 departamentos con mayor concentración de área cultivada de hoja de coca. Esto nos lleva entonces a establecer un ranking o un puesto, siendo el departamento de Nariño el que tiene mayor afectación o mayor concentración de este fenómeno, pasando entonces en 2016 de tener 42.000 hectáreas, 42.647, a tener en 2022 casi 60.000 hectáreas. Los datos que ustedes ven en el segundo cuadro, el pequeño, son las variaciones porcentuales de 2017 sobre 2016, 2018 sobre 2017, etcétera, donde, por ejemplo, en el crecimiento de los cultivos entre 2021 respecto a 2020 es del 83%. Si lo revisamos entonces en el 2021, del 2020, perdón, teníamos 30.751 hectáreas para al 2021 pasar con 56.000 hectáreas. El segundo departamento es el departamento de Putumayo, y es una preocupación mayor por el ecosistema que se ve afectado en el departamento del Putumayo, las afluentes hídricas, que eventualmente podrían secarse por lo que es la destrucción de los bosques nativos y de selva, donde tenemos entonces en la actualidad un poco más de 48.000 hectáreas. Norte de Santander, justamente donde está el ELN, el tercer departamento con mayor afectación, pasando de 24.000 hectáreas a 42.000, lo que nos implica un crecimiento de casi el 70% en menos de 10 años. Y seguimos con el departamento del Cauca, con el cuarto nivel de afectación, pasando entonces de 12.000 hectáreas a 26.000 hectáreas aproximadamente. Y últimamente, pues Antioquia. Tenemos los demás departamentos, 17 departamentos más, pero Antioquia pues está con una dinámica de crecimiento comparativa entre 2016 y 2022 del 82%. Si comparamos las cifras nacionales, entonces Colombia pasó en 2016, cuando salieron las FARC-EP, de la selva, del monte y de la selva, a la dejación de armas, de tener 146.000 hectáreas a tener actualmente 230.000 hectáreas. Esta medición es año 2022, teniendo en cuenta que la medición se hace a través del sistema satelital SIMSI, el cual con satélites que son propios de los Estados Unidos de América, se hace un trabajo de tomar fotografías desde cierta distancia y con un densiómetro tratar de medir la densidad de los cultivos. Entonces se separa el cultivo de comida, café, etcétera, del cultivo de la hoja de coca, y se establece de manera matemática el área cultivada. Es decir, estas cifras están avaladas por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Eso qué implica entonces? El punto 5 no tuvo una implementación exitosa a través del Plan Integral Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y por el contrario, el crecimiento del narcotráfico y la disponibilidad del cultivo de hoja de coca y la posibilidad de transformarlo en clorhidrato de cocaína ha hecho que estos grupos armados después del 2016 tengan un crecimiento importantísimo y el acrecentamiento de sus áreas de influencia a nivel nacional. Esto entonces, ¿cómo se ha contrarrestado? En el último cuadro tenemos algunas acciones de balance antidrogas, como erradicación manual, erradicación tanto de hoja de coca como de plantas de marihuana, la incautación de sustancias precursoras líquidas y sólidas, y la destrucción de infraestructura, como por ejemplo cristalizaderos o infraestructura de producción primaria.
Los elementos que están marcados en verde son los que presentan un aumento o mejoría frente al año pasado, por lo cual el año 2016, al no estar comparado con 2015, no tiene una semaforización de verde positivo, amarillo idéntico o rojo de crecimiento. En el caso entonces de la erradicación manual de coca, se ha incrementado en 2016 de erradicar 33.000 hectáreas manualmente, se han erradicado en 2021 109.000, es decir, un esfuerzo de 3 veces mayor a lo que se erradicaba en el 2016. No obstante, si comparamos entonces, a pesar de esas labores de erradicación, en 2021 tenemos 204.000 hectáreas, es decir, si no se hubiese erradicado, tuviésemos casi 315.000 hectáreas para el año 2021. Quiere decir que esta erradicación manual de la hoja de coca es una estrategia muy costosa en términos humanos, pero relativamente exitosa para el control del narcotráfico. Mientras que la erradicación de marihuana, todos los periodos ha venido decreciendo. En el año 2021 solamente se reporta la erradicación de 6.23 hectáreas en todo el territorio nacional. Mientras que lo que son incautaciones de sustancias líquidas y sólidas, las líquidas medidas en galones y las sólidas en kilos o en kilogramos, vemos que hemos pasado de incautar un poco más de 4.5 millones de galones de sustancias líquidas a incautar 11 millones en 2021. ¿Sí? Eso es el triple también. Y de sustancias sólidas de 27 millones de kilogramos a 56 millones de kilogramos, siendo en el 2019 el único periodo que representó decrecimiento frente al año anterior. La destrucción de infraestructura como cristalizaderos de clorhidrato de cocaína, que es una infraestructura tecnificada para obtener ahora sí el cristal de clorhidrato de cocaína. Vemos que entre 2019, 20 y 21 las cifras van en decrecimiento, por lo cual mayor disposición de cultivo y mayor disposición de cristalizaderos, pues hay una mayor cantidad de clorhidrato de cocaína disponible para exportar, mientras que el tema de infraestructura de producción primaria, que es el secado y la obtención de pasta base de coca, no tiene un comportamiento tampoco excesivamente exitoso, pasando de 4.592 instalaciones en 2016 a 5.528 instalaciones destruidas en 2021. Esto nos dice que el punto 5 del acuerdo pues tampoco ha tenido un efecto importante sobre el narcotráfico, y en la medida que el narcotráfico sea una renta criminal ligada a los grupos armados, eventualmente será imposible tener o un triunfo militar o el sometimiento de estas estructuras. Frente al punto 6, la transformación entonces de las instituciones. ¿Qué podemos decir al respecto? Y con esto finalizo, me excuso con ustedes haberme extendido un poco. Lo primero y lo más importante es que la persistencia de esas causas estructurales de la violencia y del conflicto, como la restricción al acceso y el uso de la tierra, la desigualdad económica, política, social, va a seguir prolongando la confrontación armada. Esto no quiere decir que los actuales grupos insurgentes o los grupos armados estén en una contienda política en defensa de los derechos del pueblo colombiano, etcétera, sino que la misma pobreza, la desigualdad es un caldo de cultivo que favorece la acción y el control territorial de estos grupos. Las reformas políticas y electorales no logran transformar la cultura política de Colombia, y eso se evidencia en las cifras de homicidios de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Es decir, la violencia sigue siendo un medio para sostener contiendas políticas muy a tono de lo que nos exponía Carl Schmitt sobre la teoría de la guerra. La escasa o nula presencia del Estado en todo el territorio nacional facilita el resurgimiento y reorganización de actores armados ilegales. Es decir, no solamente se hace falta la destrucción del cultivo, sino la generación de proyectos productivos, infraestructura, carreteras, fuentes de ingresos legales que le permitan al grueso de la población acceder a economías legales, sostenibles, amigables con el ambiente y que adicionalmente evite la presencia de los grupos armados. Si no hay narcotráfico, no hay grupos armados y no hay financiación de estos grupos, por lo tanto, eventualmente habría una victoria militar o negociada por parte del Estado. Y la cuarta, que de verdad es un elemento de preocupación para los analistas, y es que la relación narcotráfico y conflicto armado se ha visto desconocida en la actual política de drogas del presidente Petro, en la cual se dice enfocar los esfuerzos a quienes lavan los recursos que provienen del narcotráfico y no sobre la cadena de producción del narcotráfico.
Eso pues es un error de interpretación ideológica, porque se ha demostrado entonces que la presencia del cultivo y el sometimiento de la población que requiere satisfacer sus necesidades básicas, que no lo puede hacer a través de la legalidad o de los servicios del Estado, son un caldo de cultivo para el surgimiento y la reconfiguración de los actores. Esto nos podría decir, y no es muy esperanzador, que podríamos firmar la paz con el Estado Mayor Central, con las AGC, con el Clan del Golfo, con la Segunda Marquetalia, y una vez que estos actores salgan de estos enclaves territoriales, habrán otros disponibles a ejercer violencia para controlar las rentas del narcotráfico. Entonces, en conclusión, el diagnóstico del conflicto no es positivo. En el escenario en que vamos prácticamente la mitad de la vigencia del acuerdo final, durante el gobierno pasado se ha evidenciado, por ejemplo, escándalos de corrupción como el robo de los recursos de Locatpaz, que eran los recursos que se requerían para formalizar tierras, para hacer sustitución de cultivos, para establecer proyectos productivos. Ha demostrado que si bien esta herramienta, que la tengo acá, el acuerdo final, es eventualmente, se ha elevado al nivel constitucional, pues básicamente se convirtió en un papel muy bonito, pues una aspiración política muy importante, pero no ha generado finalmente unos impactos positivos dentro de la cultura política y el sistema político colombiano. Habrá que esperar, seguramente habrán mejores ideas que se esperan justamente de ustedes, de los jóvenes, como un grupo poblacional y básicamente como las personas que seguirán y seguiremos justamente testificando la desgracia del conflicto armado colombiano y cómo esto fundamentalmente segmenta la posibilidad de que Colombia de verdad se posicione como un país respetuoso de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Queda entonces el micrófono abierto a sus preguntas. Agradezco a Yansa, que ha estado muy pendiente del desarrollo de la exposición, y por supuesto muy agradecido del espacio y de poder resolver sus preguntas. Andrés, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, profe. Qué bacano volvernos a encontrar en eventos académicos. Quisiera un poco como aportar frente al eje fundamental que es el diagnóstico del conflicto armado en Colombia, debido a que es un tema el cual desde las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que hago parte en el Cauca, tenemos varias información en aportar ciertos escenarios. Y es que en el marco del confrontamiento en Argelia frente a varios grupos y actores armados disidentes de las antiguas FAREP, se manifiesta desde el 6CR de que nos encontramos o nos volvemos a mirar con esta sombra de los falsos positivos, donde siguen en investigación, donde muchachos de otros territorios aparecen como en el marco de confrontaciones cuando salen de sus casas y a la semana ya están en medicina legal dados por bajas en combate, que es una preocupación gravemente en los territorios de los cuales nosotros como actores sociales hacemos parte. Sumado a eso, sí, una gran dificultad y más allá, porque el conflicto armado hay que entenderlo entre los actores legales e ilegales, es las tácticas y formas que ha emprendido el gobierno nacional por medio de su policía, ejército, en donde más allá de confrontar directamente a los actores, están haciendo cosas vulnerando el derecho internacional humanitario, como fue el, entre comillas, accidental destrucción de el acueducto en el Plateado a causa de un mortero, bueno, de algo de ese uso que fue de nuestra institucionalidad. Entonces también mirar, digamos, que frente a todo este escenario no solamente es el conflicto que ha sido una lucha estructural de décadas, como usted lo mencionaba en su recuento histórico, sino que en la actualidad también son las garantías de que en realidad qué quiere acabar con ese conflicto o si se quiere acabar con ese conflicto. Alexis Piso, estudiante de Unicauca, amigo mío, perteneciente a la Juventud Rebelde Colombia, es secuestrado por el ELN en inmediaciones de Balboa, cuando aún la mesa del ELN seguía con el gobierno nacional diciendo que frente a las garantías y a la verificación, el ELN no seguía haciendo secuestro ni financiándose por este lado. Lamentablemente lo que el ELN manifiesta en los últimos días de que va a volver a esas prácticas, donde uno diría, bueno, pero ¿cuándo las terminó, no?
Entonces sí, como dejando un poco más ese contexto, frente a muchos escenarios, los mismos muertos por el Estado Mayor Central de los se me fue, los compañeros indígenas del CRIP, asesinados a manos de guerrilleros en Toribío. Pero entonces también sumado a eso es mirar muy prudentemente los discursos, porque hoy la institucionalidad manejamos varios discursos frente que nos dicen que las BACRIM, que las AGC y el Clan del Golfo son cosas diferentes cuando ellos se han reconocido por las AGC sobre todas las estructuras, tanto las que están en la capital, tanto las pequeñas estructuras como las grandes que se han venido politizando. Entre otros escenarios como ese, por ejemplo, en el partimiento de la negociación del ELN, donde pues al ser federados obviamente cada uno es autónomo en sus frentes de guerra, se han separado de los mismos diálogos de paz, conformando diálogos de paz nuevos. Sería como eso, como para dar un contexto así rápido frente a ese escenario, profe, como aportar un poco más allá, más que preguntar. Gracias. Debido a que Muchas debo gracias. salir a una reunión y pues saludos a todos y a todas. En efecto, Andrés, lo que nosotros estamos viendo en los territorios es el recrudecimiento del conflicto, teniendo en cuenta que si bien todos los actores armados, sean estos estatales o no estatales, están llamados a cumplir con el derecho internacional humanitario, cuando estas estructuras no obedecen a fines políticos, sino a fines netamente económicos como el narcotráfico, el nivel entonces de afectación o de instrumentalización de la misma población civil para adelantar sus acciones delictivas es mayor. En el caso de las afectaciones colaterales por la conducción de las operaciones, si bien el derecho internacional humanitario brinda un marco normativo y práctico para evitar que esto suceda, no todas las operaciones pueden conducirse de manera exitosa en ese ámbito, teniendo en cuenta que normalmente algunas de estas instalaciones o puntos de control que establecen las disidencias y otras expresiones armadas se hacen o se instalan de manera estratégica al lado de la población civil, lo que eventualmente disminuye la probabilidad de que haya un bombardeo aéreo o la utilización de piezas de artillería. En ese caso, por ejemplo, esas acciones colaterales siempre son investigadas para establecer si es una omisión de quien conduce la operación o si efectivamente es ese margen de error que toda operación militar requiere. Lo ideal es que eso no suceda, sobre todo sobre bienes protegidos por el derecho internacional humanitario como acueductos, hospitales, escuela, infraestructura vial o que es aquella infraestructura necesaria para la satisfacción de derechos fundamentales de la población civil. Lastimosamente, si incluso esta guerra, pues que es una guerra relativamente retrógrada en el uso de tácticas y estrategias, si nosotros vemos guerras de cuarta, quinta generación, como la que ocurre actualmente en Ucrania, con una de las fuerzas más preparadas en el mundo, que son las fuerzas militares de la Federación Rusa, incluso a ese grado de precisión militar y tecnológico se siguen produciendo daños colaterales en instalaciones civiles. Eso implica entonces que la conducción de operaciones tiene sí o sí esos efectos colaterales que lastimosamente sufre la población. Y por último, justamente pues llama mucho la atención, y cerraría este comentario, pues una afirmación que realizaba el señor presidente de la República en campaña, y es que si él asumía la presidencia, en 3 meses el ELN habría dejado las armas. Vamos 2 años de gestión del presidente de la República y se ha demostrado que el ELN no es una insurgencia política, como lo fue en su momento las FARC-EP, sino una organización delictiva y criminal, y que la capacidad de mando y control que tienen los mandos del ELN es reducida y que sus estructuras delinquen de manera individual o desagregada del mando nacional, lo cual eventualmente podría significar que en una firma de un acuerdo con el ELN hayan estructuras disidentes que no van a firmar, y que podría suceder exactamente lo que viene sucediendo con el Estado Mayor Central. Eso significa que si estas estructuras, que por lo menos en su carácter discursivo se han denominado de izquierdas, como el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el ELN, no negocian con un gobierno de izquierda, pues no van a negociar con un gobierno de derecha en el caso de que suceda un gobierno nacional de derecha. Por tanto, entonces yo creería que en la siguiente década
no habrá una posibilidad fáctica y real de solucionar el conflicto armado por una vía negociada y que veremos quizás un grado de confrontación igual o peor a el de los años 2000 con la política de seguridad democrática, siendo pues este un periodo muy sombrío y complejo en la historia reciente de Colombia. Profe Mario, tenemos otra pregunta acá de un estudiante de Popayán. Sí. Adelante. Hola, profe, ¿cómo vas? Muy Profe, bien. Pues bueno, escuchando tu conferencia, pues quedan como varias inquietudes, muchas, ¿no? Y además como mucha desesperanza, porque, pues, en primer lugar, muchos territorios que el gobierno no controla. O sea, para llegar allá, para que el gobierno haga presencia en esos territorios, inclusive, para que llegue la institución hay que pedir permiso a esos grupos armados, entonces eso es supremamente preocupante. Y además, según lo que tú expusiste, si antes eran como unos grupos muy reconocidos, el ELN, la FARC, los paramilitares, grupos como que fácilmente estaban como más estudiados, ahora hay una cantidad de grupos que difícilmente pues como que se tiene una caracterización muy profunda en torno a eso. Entonces, la preocupación grande sería, bueno, ¿cuáles serían los retos de la academia, por ejemplo? Los retos de las organizaciones, si aún persiste la intolerancia, por ejemplo, que siguen ejecutando los líderes y lideresas sociales en los territorios, si no hay garantías para ejercer un liderazgo político, un liderazgo comunitario, y que los líderes pues son los salvaguarda de los derechos humanos, son los que visibilizan las violencias en los territorios. Pues en esos términos, digamos, la paz total, ¿qué frutos podría dar o si realmente eso no va para ningún lado? Porque así como veo las cosas, realmente es como muy difícil que se logre por lo menos a corto plazo unas negociaciones sostenibles. Muchas gracias Nancy por su pregunta. La labor de la academia muchas veces se nos queda corta en la capacidad de generar escenarios prospectivos, ¿sí? El análisis de prospectiva es un enfoque de investigación, permitiría eventualmente reducir los conflictos, y no hablo del conflicto, sino los conflictos y las conflictividades en unas dimensiones relativamente comprensibles, ¿sí? El conflicto, al ser tan difícil en su comprensión por sus causas múltiples y sus efectos que pueden ser clasificados por centenares, implica que la capacidad de análisis que tienen no solamente los académicos, sino quienes toman decisiones sean reducidas. Lo que se ha hablado en general es que la negociación bajo una estructura de mando nacional, si se quiere, de estas estructuras armadas, no es eficiente. Porque, por ejemplo, si bien el Estado Mayor Central es una agrupación de insurgencias o de grupos armados ilegales, no todas se ven supeditadas al mando y control de un mando nacional, como sí sucedía, como usted mencionaba, con las FARC-EP o, por ejemplo, las Autodefensas Unidas de Colombia, que tenían un mando y control estructural. Eso nos llevaría entonces que probablemente sería más efectivo realizar diálogos y negociaciones regionales con expresiones específicas y abordando problemáticas específicas del territorio. Entonces nos podría decir que tendríamos que hacer una mesa de negociación con el Frente Jacobo Arenas, otra con el Oriental, etcétera, para ver las particularidades del territorio y cómo se la soluciona en un corto y mediano plazo de acción, ¿sí? Y eso implica entonces que en esas negociaciones no solamente están quienes están en armas, sino la población civil, que es la que sufre las consecuencias del conflicto y que sufre las causas del conflicto. Es decir, ahí deberían estar, por ejemplo, las personas que dependen del cultivo de hoja de coca para satisfacer sus necesidades. Entonces, establecer un mando y control sobre estructuras que aparentemente están organizadas, pero que finalmente persiguen fines distintos, que son el control de las diferentes rutas de narcotráfico, probablemente es la estrategia que va a fracasar en el gobierno actual. Y en segundo lugar, también es revisar en qué grado esas organizaciones armadas se pueden reconocer como una organización política. Y me refiero específicamente al Clan del Golfo, a las autodefensas gaitanistas de Colombia, a las expresiones de las BACRIM,
en las cuales no persiguen un fin político, sino evidentemente un fin económico y legal. Entonces, posiblemente la solución frente a esa problemática, y pongo entre comillas la palabra solución, sea el sometimiento a la justicia, y no la negociación, sino la doblegación militar de esas estructuras. Y el copamiento entonces de las instituciones, tanto castrenses, militares y civiles, de esos territorios con la generación de unos proyectos productivos de impacto rápido. Y a eso, entonces, evitar sobre todo la incidencia de la corrupción y el robo de esos recursos que son importantes para la transformación de los territorios. Frente a eso, entonces, en un escenario de muchísima incertidumbre y polarización política, que es el que vivimos actualmente, el gobierno nacional no ha tenido sino que enfocarse en atender sus propios problemas de gobernabilidad, sus propios escándalos de corrupción, que son varios, y en tratar de negociar con un Senado de la República muy polarizado y muy cerrado las reformas que se consideraron estructurales. Sin embargo, entonces vamos en casi que el 50% del periodo presidencial, de lo cual 3 reformas han sido aprobadas con relativo éxito, y en donde las mesas de negociaciones se han visto postergadas como un segundo o un último punto en la agenda política. El tema del conflicto quizás sea el tema principal a resolver por las autoridades estatales, pero en este momento, por la mediatización de la dinámica política nacional, está relegada en un último lugar, y solamente se registran, por ejemplo, en prensa y en medios, los efectos directos del conflicto, pero no las causas del conflicto. Y esas causas del conflicto, como ya lo vemos y lo hemos revisado al inicio de la presentación, también están relacionadas con la ineficiencia de las instituciones y el grado de permeabilidad que tienen esas instituciones de recursos y fuerzas del narcotráfico. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, creo que no. La estudiante Amparo tiene una propuesta. Profe, qué bueno sería que, por ejemplo, un día de estos hiciéramos un día de conversatorio, por ejemplo, en la academia, de conversar de estos temas, que no solamente algunos estudiantes de derecho podamos estar, sino que ojalá muchos estudiantes de aquí de la UCC pudiésemos estar y generar algunas alternativas, unas iniciativas, ¿sí? Para promover aquí en el departamento del Cauca, porque yo creo que finalmente también la sociedad civil debe tener un papel protagónico en la construcción de paz, ¿sí? Y eso, pues la academia no lo ha visto así, pero yo que soy una lideresa y miembro de una organización de mujeres, pienso que es fundamental si la exigibilidad y la parte propositiva viene desde la sociedad civil, pues puede ser mucho más impactante que del mismo gobierno, porque el gobierno, como tú dices, está desprestigiado, de pronto hay muchas fuerzas de oposición que han opacado la intención de gobernabilidad. Entonces, yo creo que una mano, digamos, desde la academia, desde la sociedad civil, sería de pronto mejor acogida. Por ejemplo, unirnos con Monseñor, porque yo estaba mirando por ahí que la iglesia de todas maneras ha jugado un papel fundamental en los diálogos de paz, en la reconciliación. Entonces, yo creo que deberíamos de hacer un intento de hacer algunas propuestas o una iniciativa de paz desde la universidad. Por supuesto, estamos abiertos a los espacios y a organizar lo que eso comporte con la voluntad de nuestros profesores, estudiantes, investigadores y cuerpo de Profesor, administrativos. también recordarles a todos el grupo, los que están aquí conectados, profe, que nosotros a nivel nacional estamos realizando esas cátedras para la paz, 2 cátedras al mes, no solamente el diagnóstico del conflicto armado, sino otras temáticas que están asociadas a la paz, ¿no?
Entonces, para que ustedes no se pierdan también esas temáticas, todo está quedando grabado y estas sesiones van a estar publicadas en el repositorio institucional para que ustedes vuelvan sobre esas grabaciones también. Entonces, muy importante para que incluso hemos tenido los testimonios de personas que han sido secuestradas por las FARC y todo lo y demás. Bueno, entonces que han sido pues actores directos, digamos así, del conflicto armado en Colombia. Entonces, muy importante que ustedes también hagan y puedan participar de estas dinámicas. Profesor, supuesto, creo muchas gracias. que ya estamos dando ya por terminado, ¿cierto, profe? No sé si tenga algo más o para No, ir cerrando. agradecerles a todos la permanencia en la reunión y por supuesto a los estudiantes de Campus Popayán. Creo que nos hemos encontrado en diferentes cursos, clases y actividades. Muy abierto a sus iniciativas y agradecerles a quienes nos acompañan de los otros campus. Muchísimas gracias. Profe, muchas gracias a usted por haber participado y muchas gracias a todos también. Nuevamente les extendemos nuestra invitación a participar de las próximas sesiones y la próxima es la mujer en el postconflicto para que no se lo pierdan también. Ya con Marta pueden revisar y a sus correos les van a llegar las invitaciones. Al profesor nuevamente, profe, recuerde que sus memorias van a quedar en el repositorio, entonces para que nos firme la licencia de uso de obra. Y muchísimas gracias, profe. Yo ahora me admiraba porque yo decía, un hombre tan joven y ya con ya como que tiene una trayectoria en investigación en este tema de conflicto armado en Colombia. Entonces, pues todas las estadísticas les va a servir mucho a los estudiantes para que vuelvan sobre eso y les sirva de material de pronto probabilístico, probatorio para sus propios trabajos de investigación. Muchísimas gracias a todos. Feliz resto de tarde. Gracias, Martica. No, muchas gracias, profe, y muchas gracias a todos los que participaron, tanto presencial como virtualmente. Una feliz tarde. Muchas gracias a todos. Les dejo por acá en el chat la dirección electrónica de mi correo de campus. Estoy siempre abierto a sus solicitudes, estudiantes de todos los campus. Con muchísimo gusto estaré atendiendo los correos que ustedes a bien tengan. Profe, una última pregunta. El libro que usted publicó, ¿dónde lo pueden? Ay, lo pueden porfa, sí. Ese fue un libro que se produjo con el sello editorial Universidad del Cauca. Está disponible en físico en las instalaciones del sello editorial acá en Popayán, pero también se puede acceder por ebook, que tiene un costo creo que de 16.000 pesos. Está disponible en varias librerías del siglo. Está en el sello editorial Universidad del Cauca. También se puede rastrear a través de Google Books. Si ustedes quieren, entonces lo pueden buscar únicamente con mi nombre completo y esta publicación aparece publicada en diferentes tiendas virtuales o físicas en Popayán también. Fue un tiraje creo que de aproximadamente 6.000 unidades. Preguntaba la otra vez en el sistema de seguimiento bibliográfico de la Universidad del Cauca y me decían que ya habían disponibles únicamente como 38 unidades, es decir, casi que no hay ejemplares físicos disponibles, solo digitales. Perdón, el título del libro es Confrontación armada entre las Fuerzas Armadas Colombianas y las FARC-EP, un análisis de sus acciones, un análisis de sus acciones de guerra del 2004 al 2014. Sí, esta es la portada del libro, ustedes la pueden ver acá y aparece también igual en... Profe, no nos está compartiendo pantalla. A ver, permítame, ¿ahí es visible? Sí, señor, Sí. fuerzas. No está digital, ¿verdad? Sí, está en ebook digital también. Ay, Martica, hay que mirarlo si lo encontramos en nuestra base de datos de ebook 724. Ah, bueno, listo. Bueno, no sé si de pronto lo encontremos allí. Listo, profe, muchísimas Muchas gracias. gracias, hasta luego, hasta una nueva Hasta luego. oportunidad. Feliz tarde. Gracias. Gracias, muy amable. Buenas tardes.